Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa, la primera carta del apóstol San Juan. Vemos capítulo 5, de 5 al 13. Nos dice: Queridos hijos, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más. Y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna, esa vida que está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. A ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. La vida eterna consiste en esto: en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Eso nos había dicho ya en el Evangelio de San Juan. La vida eterna consiste en esto: en creer en el Padre y en aceptar a su Hijo. Todo esto es por obra del Espíritu, la vida trinitaria. ¿Quién es el que vence al mundo? Vencer al mundo, el mundo en el sentido de todo lo que se opone a Dios. Acuérdense de que Juan juega con el simbolismo de las palabras. Mundo a veces es el universo que conocemos y a veces mundo es todo lo que se opone a la obra de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, el Salvador, Yahvé salva, el que viene a traer la paz, la reconciliación, el amor, la guerra, el esfuerzo, la lucha, el que viene a abrirnos las puertas del reino de los cielos. Jesús, el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, es el que vence al mundo. Jesús vino por medio del agua y de la sangre. El agua que es símbolo del bautismo. El agua que se derramó sobre él para ser bautizado y que santificó todo el agua que se va a utilizar en los bautismos de todo el tiempo. La sangre que él derramó en la cruz y derrama sacramentalmente en la Eucaristía. La sangre, el agua y la sangre, los sacramentos. Y el Espíritu, que es el que le da sentido a los sacramentos. El Espíritu es el que realiza el milagro actual. El Espíritu Santo hizo el milagro de que Jesucristo se encarnara. Por obra del Espíritu Santo se encarnó en el vientre purísimo de María. Y por obra del Espíritu Santo, Jesucristo resucitó, muerto en la carne, resucitado en el Espíritu. Y es el Espíritu el que sigue haciendo esa maravilla en la obra de los sacramentos. Gracias al Espíritu es que esa agua tiene ese poder de hacer que una criatura se convierta en hijo de Dios. Esa agua del bautismo tiene poder para hacernos hijos de Dios, para matar en nosotros el pecado original, para darnos la posibilidad de algo nuevo, diferente. Es las palabras del sacerdote cuando nos hincamos en la misa, es cuando se invoca el Espíritu Santo, así se llama la epíclesis, cuando invocamos el Espíritu Santo sobre las ofrendas, porque Él es el que va a realizar esa obra maravillosa. Él es el que dice el milagro de que el pan se convierta en el cuerpo y el vino se convierta en la sangre. La obra del Espíritu. El agua, la sangre y el Espíritu dan testimonio y es un testimonio unánime. Si aceptamos el testimonio de los hombres, pues claro, el de Dios es mucho más. Y ese testimonio Él lo ha dado de su Hijo. En el bautismo le dijo Él a Jesús: tú eres mi Hijo amado, tú eres el elegido. En la transfiguración en el monte Tabor le dijo a los apóstoles: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Él ha dado testimonio de su Hijo y es un testimonio valedero. El que cree en el Hijo de Dios tiene en sí mismo ese testimonio. El que no le cree a Dios hace de él un mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Entonces su testimonio es este: que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. Quien tiene el Hijo tiene la vida, quien no tiene el Hijo no tiene la vida.
Jesús nos ha ofrecido la vida, su vida, al ofrecerle la cruz. Pero esa vida nos da la posibilidad de una vida eterna. Por eso, no creer en ese testimonio que Dios hace de sí mismo es hacer de Dios un mentiroso, cuando Dios todo nos lo ha dado. No creer en ese testimonio es hacer de Dios un mentiroso, cuando Dios todo nos lo ha dicho, todo lo ha hecho, todo lo ha probado. Jesucristo le decía a los fariseos: no me crean a mí, crean en las obras. Él hizo, por ejemplo, que viera un ciego de nacimiento. Él curó tantos leprosos, incluso resucitó muertos. Cuando resucitó a Lázaro, él tenía los días suficientes para ya estar corrompido. Cuando le dijo a Marta que abriera en la tumba: Señor, ya está corrompido, ya no se puede abrir, ya no lo puedes ver, ya vas a ver un cadáver putrefacto. O sea, Jesucristo rompió todos los parámetros de un milagro, de un simple revivir. La niña que acababa de morir, pues estaba calientita y revivió, ¿verdad? Pues, a lo mejor tenía alguna cosa y pudo. Sí, hay muchas explicaciones que se pueden dar cuando la muerte es así calientita, pero un muerto de más de 4 días, ya oliendo feo, pues fue un milagro grande. Jesucristo hizo milagros de esa manera y pudo haber hecho más. Cuando decía el demonio que se aventara desde el pináculo del templo, pudo haberlo hecho. Pero no era el plan de Dios y él obedecía a su Padre Dios. De los milagros raros que hizo cuando caminó sobre el agua, por ejemplo, cuando fue acompañado a sus apóstoles, pero solamente sus apóstoles fueron testigos. Nunca es un milagro de esta categoría ante toda la gente, que pudo haberlo hecho y pudo haber conseguido muchas cosas, pero ese no era el plan de Dios. Dios no venía a hacer un milagro así, un milagrero que no. Venía a abrirnos el corazón. Venía y el principal milagro es su presencia y el principal milagro quería ser su palabra. Y que nosotros creyéramos en el testimonio del Padre y creyéramos en Jesús, más allá de ser así abrumados por una cantidad de milagros. Cuando, por ejemplo, Herodes le pidió que le hiciera un milagro, pudo haberlo hecho y se hubiera ganado Herodes, pero no hizo ningún milagro. Aquellos que le pedían un milagro, dijo: a esa generación malvada pide un milagro, pero no se les dará otro signo que el de Jonás. Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el vientre de la tierra y va a resucitar glorioso. Ese es el signo que se le va a dar. Destruyan este templo, yo en 3 días lo reconstruiré. Se refería al templo de su cuerpo. Y vaya que fue destruido, despedazado. Por eso tenemos que creer en el testimonio de Dios y creer en Jesús como nuestro Salvador. Qué triste cuando Dios lo hacemos así como tenemos el botiquín en la casa para casos de emergencia y ojalá que no te ocupe. Qué bueno cuando nosotros sabemos reconocer al Señor, como nuestro Dios, y sabemos obedecerlo y amarlo. Qué triste cuando nuestra religión es simplemente tradición, conveniencia, muchas cosas, menos la obediencia a Dios. Dice San Juan: a los que creen en el nombre del Hijo de Dios les he escrito esas cosas para que sepan que tienen la vida eterna. La vida eterna ya empezó en la medida que verdaderamente aceptas a Jesús en tu corazón. Por eso qué bueno que tú tengas claro tu fe en Jesucristo, porque eso te garantiza la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Por eso es importante alimentar nuestra fe, por eso es importante conocer nuestra religión, por eso es importante día a día ir avanzando más en el conocimiento de Jesús para garantizarnos la vida eterna. Ojalá que eso lo podamos entender en esas hermosas palabras que hoy Juan nos ha dirigido. Ayúdame a conocer ese mensaje. Ya sabes que aquí en Mensajes Positivos vamos viendo lo que día a día la liturgia nos sugiere para conocer más nuestra religión, para conocer más la palabra de Dios. Comparte este mensaje. Si estás en Facebook, ponme un comentario aquí abajo. Los comentarios hacen que los videos puedan seguirse viendo. Un comentario, un puntito, un saludo, un monito, cualquier cosa, y entonces el video tiene más posibilidad de que más gente lo vea. Ayúdame que este apostolado que es mío también sea tuyo. Mensajes Positivos.